Paz de Cristo, mis hermanos, familia en Cristo, hermanos en la fe, miembros de la 12ª Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, mis apreciados varones. En esta ocasión les vengo a compartir, mis hermanos, una enseñanza, les quiero compartir una palabra. Mas sin embargo, antes de dar inicio, me gustaría que oráramos para que sea el Espíritu Santo quien hable, quien fortalezca y quien permita que esta palabra se quede guardada en tu corazón. Si quieres acompañarme, querido hermano, amigo, hazlo ahí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, bendito Dios, en esta hora, Señor, me presento ante ti, porque voy a compartir, Dios mío, esta palabra que tú pones en el corazón, Señor. Permito, Dios, que el hombre calle, no queremos oír la voz del hombre, del pensamiento del hombre, queremos que el Espíritu Santo hable para que esta palabra sea de edificación, mi Señor. Permito, Dios, que se abra todo entendimiento espiritual, que el oído espiritual, Señor, esté dispuesto y que el corazón de quien me escucha atesore esta palabra en su corazón, Señor. Permite que sea una palabra que restaure, que edifique, que nos haga, Señor, vivir en comunión contigo, Dios mío, que nos permita, Señor, entender la importancia de la unidad, de la unión como cuerpo tuyo, mi Cristo. Permito, Dios, que nadie, absolutamente nadie, después de escuchar esta palabra, Señor, salga o quede igual en su pensamiento. Ayúdanos a ser útiles a tu obra. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros luchar, pelear y esforzarnos por estar unidos, así como tú y el Padre están unidos y son uno. Así nosotros, Señor, fraternalmente como iglesia debemos de estar unidos en amor, en misión y en visión. Padre amado, te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Me es un gusto enorme saludarlos por este medio. Y les quiero compartir un tema, una enseñanza, al cual puse por título La unidad fraternal de la iglesia. Y voy a tomar lectura de una porción bíblica para la honra y gloria de Dios. Está en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Amén. Voy a tomar lectura, mis hermanos, para la honra y gloria de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén, mis hermanos. Quiero platicarles que hoy, en estos tiempos, la iglesia del Señor está sufriendo un ataque muy especial. El enemigo de las almas está empeñado en desmembrar el cuerpo de Cristo. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo, físicamente, según la carne, anduvo en la tierra con nosotros, los ataques de Satanás, que el Señor lo reprenda, fueron directamente hacia su persona. Lo tentó, lo lastimó, lo laceró, lo hizo sufrir, padecer, lo acusó. Pero a partir de que el Señor descendió a los cielos con gloria y con poder,
Definitivamente ahora los ataques del enemigo son en contra de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ellos están sellados con el Espíritu Santo, porque ellos tienen la representación de Cristo aquí en la tierra, tienen la gran comisión de Cristo aquí en la tierra, y sin duda alguna es el mismo Espíritu que los representa. Al no estar Cristo físicamente en la tierra, el enemigo ataca y ataca a la iglesia. Y tristemente, primeramente, sobre los líderes, sobre el liderazgo. Quiero comentarte, mi hermano, que efectivamente los ataques son porque en la iglesia está la presencia del Espíritu Santo del Señor. Y esta lucha de Él, de acabar con el Evangelio, es una lucha que tiene siglos. Es una lucha que si nosotros nos dejamos como iglesia, nos podrá vencer con enfriamiento, con indiferencia y tantas cosas que puede poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Quizás te preguntes, bueno, ¿y qué herramientas utiliza el enemigo para fomentar la desunión de la iglesia? Utiliza la discordia, la enemistad, la envidia, la falta del perdón, la falta de tolerancia. Utiliza incluso en ocasiones, mis hermanos, falsas doctrinas para crear confusión, dando todo esto como resultado, cartas de traslado de una iglesia a otra, como si el problema estuviera en la estructura física del templo y no en la persona. Nos da como resultado que los miembros desertan, se van de la iglesia, algunos concretamente al mundo, porque no hubo la presencia de Dios, del Espíritu Santo, no estuvieron convencidos. Algunos más se salen de la iglesia creyendo que estaban en una fe o en una doctrina equivocada y se van a buscar salvación, se van a buscar ese vacío que hay en su corazón en otras congregaciones, en otras denominaciones, en otras doctrinas. Pero finalmente, Señor, esto debilita la obra del Señor. Amén. Muchas de las veces, mis hermanos, quiero decirte que hay hermanos que aunque no se trasladan a otras iglesias, aunque no han salido de la iglesia, aunque no han ido a otras doctrinas, sí están ahí congregándose, pero tienen una apatía, una indiferencia por la obra del Señor, no participan con entusiasmo en las labores encomendadas, y mira que son tantas y tantas las cosas por las que hay que trabajar, que finalmente esto es lo que conocemos como una frialdad espiritual. Ellos están físicamente presentes en la iglesia, mas no espiritualmente en la obra. Y finalmente aquí empieza pues a surgir efecto el mecanismo de Satanás, porque logra debilitar a la iglesia con la falta de participación o con la separación de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es tan importante la unidad, la unión de los miembros de la iglesia? Porque este es el máximo desafío que Cristo nos dejó: cuidar, alimentar, hacer crecer el proyecto del cristianismo, que está en resumen establecido en Juan 3:16. La desunión perjudica la misión, el conflicto genera un caos, y donde hay caos, donde hay desunión, donde hay conflictos, Cristo no reina. Quiero decirte, mi hermano, que en el Nuevo Testamento podemos advertir la importancia de la unión de la iglesia con Cristo y de la iglesia consigo misma. Vamos
voy a compartirles, mis hermanos, algunas de las características que tenían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 45, podemos darnos cuenta que ellos carecían de conocimiento o de autoconocimiento, porque recordemos que Santiago y Juan le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que si podían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda en su gloria. Y el Señor les contestó a ellos que no saben lo que piden, que más tarde les confirma que el Hijo del Hombre vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. En el mismo libro de Marcos, capítulo 14, versículo 9, nos podemos dar cuenta que los discípulos del Señor no comprendían los propósitos de Él. Cuando en este pasaje narra que una mujer derramó un frasco, un alabastro de nardo puro, costoso, según la palabra, sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, y algunos de los ahí presentes, bueno, hasta se molestaron, quizás pensaban que podían hacer cosas de beneficencia con el costo de aquel aceite que creían que se había derramado, desperdiciado en balde. Sin embargo, ellos no comprendían que el Señor ya estaba preparando su camino a la muerte, a la redención. Les faltó entendimiento, a pesar de que les dijo que los pobres siempre iban a estar entre ellos y que en cualquier etapa de sus vidas podrían ayudar a los pobres o hacer una obra por los pobres, pero el Hijo del Hombre no todo el tiempo iba a estar con ellos. Y les faltó ese conocimiento, no entendieron. Si vemos en el mismo libro de Marcos, pero en el capítulo 14, versículos 17 al 19 y del 27 al 31, nos podremos dar cuenta de que eran miedosos, eran temerosos también. Eran miedosos porque cuando Jesús les dijo, cuando se instituyó la Santa Cena, que uno de ellos lo entregaría, y ellos con temor empezaron a cuestionarse: ¿seré yo, híjole Señor, o yo? Sentían miedo de traicionar a Jesús. Aun sin embargo, el ejemplo más claro es cuando Pedro sintió miedo por su vida, sintió miedo por su integridad y negó a nuestro Señor Jesucristo en un acto de cobardía. O incluso en el capítulo, en el versículo 50, cuando establece que al momento en que aprendieron a Jesús, dice que todos los discípulos le dejaron y huyeron. Evidentemente eran personas normales que sentían miedo y temor. En Mateo 17, versículos del 16 al 21, nos podremos dar cuenta que ellos espiritualmente no estaban tal vez muy bien preparados, como decimos, porque cuando ellos intentaron liberar a un joven, la Biblia lo describe como un lunático. Quiero entender que era un endemoniado, pues lunático, endemoniado. Y el Señor les reprocha y les insiste que ese género solo sale con ayuno y oración. Entonces aquí vemos que les dijo: es que no salió porque ustedes no estaban bien preparados espiritualmente. En Mateo 8, versículos del 25 al 27, podremos darnos cuenta que ellos también tenían muy poca fe. Cuando grandes olas empezaron a azotar la barca y ellos corrieron al maestro: ayúdanos porque perecemos, y ellos le clamaban con temor, les faltó fe para entender quién iba con ellos, y finalmente el Señor les dice: hombres de poca fe. Esto nos deja claro que los discípulos de Jesús tenían diferente carácter, tenían diferente formación
social, diferentes extractos sociales, doctores, abogados, pescadores, tenían diferentes formas de ser, diferentes antecedentes de su vida. Ellos tenían incluso a lo mejor hasta diferencias físicas totalmente diferentes el uno del otro. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Ellos comprendieron una cosa. Ellos entendieron que necesitaban unirse en pensamiento, en sentimiento y en acción para poder sacar adelante este gran proyecto del Evangelio de Jesucristo. No importaba cuáles fueran los extractos sociales de ellos, no importaba cómo habían sido criados de pequeño, no importaba cuál era el grado cultural, teológico, cuál era el grado académico, no importaba. Ellos entendieron, ellos comprendieron que tenían que estar unidos, amarse, quererse, respetarse. Quiero decirte, mi hermano, que el cuerpo de Cristo tiene hoy día un proyecto y un mensaje que dar, un proyecto que mostrar, tiene un mensaje que dar a la sociedad, al mundo, y ese proyecto y ese mensaje no debe de ser destruido a través de la desunión, porque entonces vamos a ser mal interpretados, vamos a distorsionar lo que Cristo dijo por quienes no son miembros. Imagínate el día que invitemos a una persona, a un amigo, que alguien nos haga el favor de acompañarnos a la iglesia y se entere que dentro de la iglesia hay desunión, que no se hablan, que hay enemistad, que hay chismes, que hay situaciones que dicen, híjole, pues es que ellos hacen lo mismo que hacen allá, ¿a dónde me está invitando? O lo que es peor, habrá gente más atrevida que diga, híjole, ¿a dónde me vine a meter? No, hermanos, seamos ejemplo de unión, que cuando lleguen las visitas vean y sientan algo que allá en casa o en el mundo no tienen, que en la calle no hay, que vean unión, comprensión, amor, cariño, tolerancia, que digan, qué bonito es esto, en donde ellos no se sientan menos, en donde a pesar de sus cualidades, en donde a pesar de sus potenciales, a pesar de todo, se le quiera, se le cuide, se le ame y se le trate igual o mejor que como lo tratan afuera. Quiero decirte, mi hermano, mis hermanos, mi apreciada fraternidad de varones de la 12ª Iglesia Apostólica, que la desunión diluye, pues va mermando la misión y la visión de la iglesia. Recordemos pues que el enemigo de las almas, Satanás, es especialista en crear discusión, ya sea discusiones teológicas, ya sea discusiones filosóficas, ya sea discusiones bíblicas, ya sea discusiones políticas, ya sea discusiones de ética. Él es especialista en sembrar cizaña y hacerle sentir a algunos que tienen la razón y el otro no, y que uno está equivocado y el otro no. Y finalmente esto no lo debemos de permitir en la iglesia. Voy a tomar lectura, mi hermano, de una porción de la Biblia que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Y tomo lectura para la honra y gloria de Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. No tiene caso discutir. Lo que debemos hacer es enfocarnos en la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo, trabajar en su obra, predicar el Evangelio. Y como nos lo comentaba precisamente ayer, antier en la predicación, nuestro ministro, el hermano Samuel, que cuando un hermano vea que detecte que otro hermano anda mal, no juzgarlo, sino simplemente orar por él y que el Señor se encargue de levantarlo, de restaurarlo y de hacerle ver
que está en un error. Nosotros no somos jueces. Quiero tomar lectura, mi hermano, también de un texto que está en Tito, capítulo 3, versículo 9. Y toma lectura para la honra y gloria de Dios. Pero evita cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Amén, hermanos, más claro ni el agua. No entrar en discusiones con la genealogía. Obviamente se refiere a nuestros apreciados hermanos judíos con la, para ellos, dudosa genealogía de Jesús respecto de José, respecto del judaísmo, con el tema que tiene que ver con acerca de la ley, la Torá, tan citada Torá. Simplemente son vanas y sin provecho. Claro está, explicado está, que el nuevo y gran mandamiento se resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es similar, dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume toda la ley y los profetas. No hay más, hermano. Y finalmente, para completar este párrafo, mi hermano, voy a tomar lectura de lo que está escrito en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Toma lectura para la honra y gloria de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, amén, sea maldición, sea mentira. Qué importante, pues, hermanos, es mantenernos unidos como fraternidad de varones, unidos como iglesia para sacar adelante este evangelio, esta doctrina. Cuando no hay unión en la iglesia, esta queda irrelevante, insignificante ante el mundo, porque tan simple como refleja un evangelio pobre que no alcanza a nadie, un evangelio sin ejemplos, un evangelio sin el Espíritu Santo, un evangelio que no alcanza a nadie, es un evangelio pobre, no está pues ahí respaldando el mover de Dios. Volvíamos, hay desunión, hay problemas internos. E incluso vale la pena comentar, mis hermanos, que en algunas iglesias, hablo denominaciones diferentes, se puede generar alguna especie de competencia, válgame la palabra, por los cargos de liderazgo al interior de la misma. Puede haber hasta cierto celo o recelo o envidias, ¿por qué no?, respecto de los ministerios, dones y talentos que se ejercen. Sin embargo, esto es tiempo perdido, porque en lugar de que en nuestro corazón haya celos, envidia, discordia, pleitos, en nuestro corazón debe de haber la presencia del Espíritu Santo impulsando el ministerio para el cual fuimos llamados, impulsando el mover de cómo vamos a apoyar en la obra. Quizás en alguna ocasión, hermanos, nos hemos preguntado, ¿y cuál es el deseo de Cristo? Está en Juan 17, versículos 11, 21 y 22. ¿Sabes por qué? Porque en extracto, en este texto que te acabo de citar, mi hermano, Cristo, sabiendo que pronto partiría y que físicamente no estaría más en la tierra, suplicó a Dios que hubiera unión entre ellos. Y hoy día esa súplica
es extensiva para ti y para mí, mi hermano, y para todos como iglesia, como fraternidad, como iglesia del Señor. Amén. Es muy necesario, mi querido hermano, amigo, que nosotros como fraternidad de varones nos mantengamos unidos por diferentes razones para establecer una identidad cristiana, para dar un solo mensaje de salvación, es decir, el verdadero mensaje de Jesucristo, para dar ayuda unos a otros, para orar unos por otros, para que los unos busquemos solución al problema de los otros, para respetar las jerarquías dentro de la iglesia. Recordemos que la palabra establece que las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, son establecidas por Dios y debe de haber respeto y obediencia. E incluso la palabra nos exhorta a que estamos obligados a orar por nuestros pastores, por nuestros ministros, nuestros ancianos. Y para que nosotros unidos podamos defender esta doctrina cristiana con integridad, para que podamos ser confirmados por el Espíritu Santo, cada uno, cada cual en su diferente ministerio, en su diferente don o en su diferente talento. No sé si recuerdas, hermano, el día del Pentecostés, cuando 3,000 aproximadamente recibieron el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿sabes que hay una palabra clave? La Biblia establece que estaban todos unidos en oración. Amén, hermano. Fíjate, estaban unidos. No andaba cada quien con un sentimiento disperso, uno trabajando y otro no, uno diciendo sí y el otro no, uno haciendo y otro mirando, uno en ayuno y otro no. Estaban unidos. Fue un solo sentimiento, un solo corazón. Y entonces el Espíritu Santo bendijo esa unión y esa oración. Quiero pedirles, mis hermanos, quiero exhortarlos a que trabajemos en equipo para cumplir con lo que bíblicamente se ha dado a conocer como la gran comisión, que es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos apoyar a nuestro pastor, a nuestro nuevo pastor, Uriel, apoyarlo en sacar adelante sus proyectos que sin duda alguna son inspirados por el Espíritu Santo. Debemos de apoyar a nuestro hermano Samuel, que es el ministro y que él ocupa un grado jerárquico importante en la iglesia. Dios lo puso como nuestro líder también. Debemos de apoyar a nuestro hermano Gustavo como líder de la fraternidad de varones. El Señor lo puso ahí y debemos contribuir con él sin envidias y sin recelos y sin nada. Es importante pues que cada uno de nosotros en nuestros diferentes ministerios, el que sugiere, el que está en la sanitización, que toma la temperatura, que aplica el gel, el que canta, el que toca, el que predica, el que preside y hace la liturgia, cada uno, mis hermanos, a su manera, a donde Dios lo llamó, en donde Dios lo eligió para trabajar en su obra, que lo hagamos con santidad, en unión con los demás. Apoyémonos unos a otros para que nuestra iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús siga siendo una iglesia pentecostal, respaldada con el mover del Espíritu Santo. Quiero decirte, hermano, que el mundo o la filosofía del pueblo dice que divide y vencerás, pero sabes que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido: quien no recoge conmigo, desparrama. Amén. ¿Te das cuenta de la importancia de no desparramar, de juntar, de unir? Quiero decirte que en Romanos 15, versículos del 5 al 6, nos dice que todos juntos y a una sola voz
glorifiquemos a Dios. En la misma carta de los Romanos, pero en el versículo 12 nos dice que así como en el cuerpo hay diferentes miembros y no todos son iguales, pero tienen una misma función, que es ayudar al propietario de este cuerpo, ayudar al hombre, al ser humano, a oír, a ver, a tocar, a hablar. Así es la iglesia del cuerpo de Cristo. Aunque todos somos miembros diferentes, aunque pudiéramos tener funciones diferentes, tenemos un solo objetivo: servir a Cristo. ¿En qué? En lo que el Señor te llamó, en lo que el Señor te puso, en lo que el Señor te tiene trabajando. Ahí te ocupa, justo ahí. No es donde tú quieras, es donde el Señor te puso, porque conoce tu corazón, porque sabe que ahí es donde vas a dar lo mejor de ti. Amén. Siempre es importante dar lo mejor de nosotros mismos, porque está establecido que cuando hagamos algo lo hagamos con amor, como si fuera para Dios, y que Él es quien dará la paga. Amén. Así que, mi hermano, en esta hora, aparte de saludarte, quiero invitarte a que sigamos unidos, a que si por ahí hubo alguna situación de malentendido, alguna situación de un chismecito, alguna situación que nos pudiera casi llevar a una desunión, nos toleremos, nos pidamos perdón, olvidemos y pensemos en una sola meta, que es las almas, que es predicar el Evangelio de Jesucristo, tanto con nuestro hablar, con nuestro actuar, como con nuestro testimonio. Recuerdo el pasaje y me gusta mucho cuando dicen que hijo de mujer no ha habido otro como Juan el Bautista, y la verdad es que a él no se le atribuye ningún milagro, ninguna maravilla, nada sobrenatural, pero eso quiere decir que su testimonio hablaba por sí solo. Entonces, como iglesia, demos un buen testimonio al exterior, a la sociedad. Como iglesia, sigamos unidos, como varones, sigamos trabajando arduamente, apoyemos, insisto, a nuestro pastor, a nuestro ministro, a nuestro líder de varones, a nuestro líder de célula. Apoyemos, hermanos, sigamos en unidad, porque si empezamos a desunirnos, el enemigo nos va a ganar terreno. Él quiere cerrar iglesias, él quiere desmembrar iglesias, él quiere acabar con esta obra. No permitamos caer en sus mentiras, no permitamos caer en sus engaños, no permitamos caer en sus trampas. Sigamos firmes en la doctrina, firmes en nuestro Señor Jesucristo, firmes en proclamar el Evangelio, y sigamos firmes, esforzándonos en trabajar en su obra. Seamos sencillos, seamos honestos, y dejemos que en cada una de nuestras actuaciones, que en cada una de nuestras participaciones, sea el Espíritu Santo quien hable, para que el Señor se glorifique y no nosotros. Mi deseo, apreciados hermanos, fraternidad de varones, es que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, prospere su vida, su alma, su mente, su matrimonio, sus hogares, que bendiga sus trabajos. Amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos, desde luego, de este momento, de esta enseñanza, mas no de su presencia. Amén, hermanos. Padre amado, Señor Dios bendito, te doy las gracias, mi Señor, en esta hora por haberme permitido el privilegio de ministrar tu palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que conforman la fraternidad de varones de esta 12ª Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, a la que yo pertenezco. Bendice, Señor, a mi pastor, a su familia, Señor, al ministro, a su familia, a mi líder de varones, a cada líder de célula, Señor. Bendice sus matrimonios, fortalece sus matrimonios, Señor. Restaura la vida sentimental de cada uno de mis hermanos, Dios mío. Restaura, Señor, la relación de padres entre hijos, Señor. Restaura, Señor, la relación entre esposos. Bendícelos, Dios mío, con salud en su trabajo, Señor. Fortalece su fe, fortalece, Señor, esa pasión por el Evangelio, Dios mío. No permitas que el enemigo se introduzca a nuestra iglesia, a desintegrarla, a terminar con la unidad, Señor.
Me encantó, Señor, cuando pusiste en mi corazón esa palabra que le pediste, Señor Jesucristo, a Dios, que así como tú y Él son uno mismo, así quieres que nosotros seamos, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos de esta fraternidad de varones guarde y atesore en su corazón esta palabra, Señor. Que su oído espiritual comprenda el significado de la unión, Señor, así como tú estás unido con el Padre, así como tú un día te unirás con tu iglesia, Señor. Permite que nosotros nos amemos como amas a la iglesia y permite que estemos unidos como tú y el Padre son uno solo. Señor, despídenos de este lugar, de esta enseñanza, de este estudio, Señor, mas no de tu presencia. Gracias te doy, Padre amado, porque has hablado tú, porque yo me despojo, Señor, de todo, de toda cosa que pudiera tener, Señor, de cualquier vanagloria, Señor. Yo simple y sencillamente soy un siervo inútil, Señor. Yo simple y sencillamente soy un vaso, Señor. Soy un instrumento tuyo. Eres tú, Señor, quien habla. Padre amado, gracias te doy. Bendice y prospera la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos, una vez más, mi deseo es que el Señor les bendiga, les prospere, y me voy a despedir en esta ocasión de esta enseñanza con el texto que es universal para toda iglesia apostólica. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.